para posteriormente poder compartírselos a todos ustedes y por supuesto siéntanse en la comodidad de compartirlos a su vez con otras personas que ustedes lo consideren. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Hidalgo, soy la gerente de mercadeo de GBM y para nosotros en serio es un gusto poder estar acá y poder compartir con ustedes en un webinar más de GBM. Hoy tenemos pues un tema bastante interesante que es el de Data en AI. Y para eso voy a presentar rápidamente, Fer, para que no presentes todavía, voy a presentarte. Tenemos con nosotros a Fernando Orozco. Fernando, pues trabaja con nosotros aquí en GBM. Él es nuestro líder regional de inteligencia artificial. Y él cuenta con un máster en economía y una especialización en estadística, así como un MBA de INCAE, en donde se especializó, perdón, de Administración de la Innovación y Tecnología. Toda su experiencia lo ha llevado a asesorar a empresas tanto en Centroamérica, México, Colombia y en varias industrias o sectores como telecomunicaciones, banca, retail, gobierno, entre otros. Así que, bueno, la verdad que un gusto porque este tema, Fer, como te decía, está de moda, ¿verdad? Es como digo yo, son de esos trending topics, todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de datos, y lo hemos hablado ya varias veces, o sea, no es nuevo, lo nuevo es las diferentes tecnologías y softwares que van saliendo, ¿verdad? Hablábamos desde hace, no sé, creo que 5 años o más de todo el tema de Big Data y de cómo aprovechar los datos, y por eso te digo, este tema no es nuevo. Sin embargo, hay muchísimo software y muchas plataformas que se han venido a evolucionar y revolucionar la industria, ¿verdad? Y con la industria todas las empresas y pues a nosotros también como personas. Entonces, bueno, de nuevo, bienvenidos y bueno, buenos días, Eduardo, gracias por saludar. Así que nada, Fer, bueno, nada más para explicarles a los que nos escuchan, tenemos bastantes formas de interactuar ahí como ven Eduardo, ahí ya nos saludó por el chat. Tenemos el chat, pueden levantar virtualmente la mano, podemos habilitarles el audio. Pueden también utilizar los emoticones para aplaudir, para sonreír, etcétera. Así que siéntanse en la libertad de participar con nosotros el día de hoy para hacerlo un poco interactivo. Así que, Fer, todo tuyo el escenario, como digo. Gracias, Gracias. gracias. Vamos a ver, voy a compartir acá. Eh, ok, perfecto. Muy bien. Entonces ahí está ya la primera filmina, ¿verdad? ¿Me confirmas, Gaby, que la están viendo? Ok, Sí, ya buenísimo. estamos. Excelente. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos. Yo creo que, como dice Gaby, la tecnología no es lo nuevo, ¿verdad? Lo que es nuevo es qué tanta conciencia estamos tomando de que esto es lo que nos está guiando hacia la verdadera competitividad digital, ¿verdad? Entonces yo creo que sobre eso es lo que vamos a ir hoy, ¿verdad? Tengo planeado una presentación no tan larga para que podamos tener algún espacio para preguntas si fuera necesario, ¿verdad? Bien, entonces empecemos en primer lugar por entender de qué va este tema de la competitividad digital, ¿verdad? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que desde la perspectiva de estrategia empresarial, los cambios en la estrategia empresarial se hacen cuando existen cambios relevantes en el entorno, ¿verdad? Y lo que pasó es, o lo que está pasando es que lo que cambió fue propiamente el entorno. El entorno se convirtió en un entorno más digital. Se convirtió en un entorno que nos exige reinventar nuestro modelo operativo para poder estar de cara a ese entorno digital que ahora tenemos, ¿verdad? Y por lo tanto, para que nosotros podamos hacer esa reinvención, tenemos que tener una nueva ingeniería de información, ¿verdad? Y esto yendo un paso más allá de la ingeniería de datos, sino que es la ingeniería de información, ¿verdad? Que impulse modelos de operación digital, ¿verdad? Em, que estén basados en una presencia digital y apalancada en la toma de decisiones cognitivas, ¿verdad? Esos son los componentes que vamos a abarcar hoy en este tema de competitividad digital basada en datos. Entonces, considerando eso, vamos a empezar por acá, ¿verdad? Y vamos a empezar tratando de describir un poco.
¿Cuál es ese nuevo entorno competitivo, verdad? Porque si nosotros vemos lo que ha pasado a lo largo de los años, y más que los años recientes, sino que en la historia, digamos, de las sociedades, hemos venido pasando de una sociedad y del papel de la información en esas sociedades, ¿verdad? Entonces, desde la sociedad de cazadores y recolectores a la sociedad agrícola, a la sociedad industrial, a la sociedad de la información, ¿verdad? Donde nos hallamos en este momento, ¿verdad? Cómo estamos llegando ahora a una nueva etapa de la sociedad y un nuevo papel de la información, ¿verdad? Pero todavía nos encontramos en esta cuarta etapa de la sociedad 4.0, donde la información es la clave para el trabajo y el ocio y donde apalanca fundamentalmente la rentabilidad de las empresas, ¿verdad? Entonces, considerando este enfoque de la sociedad 4.0, deberíamos de decir que nuestro entorno competitivo, ¿verdad? Si nosotros teníamos un entorno competitivo en el que a pesar de que estamos basando nuestra rentabilidad, o sea, en la operación, no estamos basando nuestra rentabilidad en los datos, ya es el momento de que nosotros hayamos hecho este cambio hacia el nuevo papel de los datos en la ecuación de rentabilidad. Y sobre todo, para que nosotros empecemos a ver cómo esta sociedad 4.0 pasa por un rediseño de la industria 4.0, ¿verdad? Donde ahora sí vamos a tener en ese entorno competitivo una nueva presencia, ¿verdad? Y es que los sistemas de interacción empiezan a ser sistemas ciberfísicos, ¿ok? Entonces, esos sistemas ciberfísicos, ¿qué significan? Significa que son sistemas en los que se incluye una capa digital o virtual sobre la capa física. Y entonces al poner esa capa digital o virtual sobre la capa física, vamos a tener unas necesidades humanas que se satisfacen y que se suscitan en la capa física, pero unas necesidades que se van a buscar solventar desde la capa virtual, donde la decisión de compra, la decisión de cómo voy a sustentar esas necesidades vienen desde la capa virtual. Y hoy por hoy estamos viendo que son necesidades ya no solamente necesidades básicas que estamos buscando en esa capa virtual las soluciones, ¿verdad? Son soluciones que después tienen su correlativo en la capa física, pero que se buscan y que se genera la decisión de compra en esa capa virtual, sino que son adicionalmente soluciones que pueden llevarse a cabo, ¿verdad? Pueden verificarse en la capa virtual, como podría ser ahora las necesidades de compañía, ¿verdad? Existe un gran mercado y esto impulsado y va a ser impulsado aún más con el tema de modelos, de grandes modelos lingüísticos como ChatGPT, que ha sido el boom actual, ¿verdad? Para, por ejemplo, compañía de un gran mercado, de un nuevo gran mercado, que son las personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizan en algunas sociedades compañeros virtuales para no sentirse tan solos, ¿verdad? Entonces, miren cómo esto empieza a tener algo bastante curioso, porque siempre nos han dicho que las personas mayores tienen menos, digamos, capacidad, no, a ver, no es menos capacidad, sino menos afinidad para interactuar con soluciones digitales. Y lo que estamos viendo es que más bien estamos encontrando formas en las que ya la tecnología logró incorporar ese gran mercado para interactuar con soluciones digitales y satisfacer necesidades que en este momento, en esta etapa de la vida de este gran mercado, ¿verdad? Pueden volverse muy relevantes. Pero para que nosotros lleguemos entonces como empresa a interactuar en ese nuevo entorno competitivo, necesitamos un modelo operativo, ¿verdad? Si cambió el entorno competitivo, tiene que venir como correlativo un cambio en el modelo operativo, ¿verdad? Y ese modelo operativo es lo que decíamos ahí al inicio en el video, ¿verdad? En la cortina inicial, que son las empresas inteligentes, ¿verdad? Las empresas inteligentes son esas empresas que entendieron cuál es el papel de los datos, ¿verdad?
y lo ponen como fundamento, vean acá el tejido de los datos, cómo es el fundamento de una operación en flujo, con flujos de trabajo inteligentes, ponen como fundamento de una operación en flujo para sobre ella empezar a generar valor, ¿verdad? Entonces, ese cambio de paradigma en el entorno es el que viene o trae como correlativo un cambio en, digamos, la forma de operar las empresas. Bien, entonces, dado que este es el fundamento, aquí nosotros tenemos tal vez una capa que se llama la capa de la red, ¿verdad? Y esto lo he dicho en otras ocasiones, pero vale la pena recordarlo. En esta industria, en esta nueva revolución industrial, los factores de producción cambian, ¿verdad? O están cambiando. Entonces vemos factores de producción que pasan de ser tierra, trabajo, capital y capacidad gerencial a ser nuevos factores de producción. Entonces la tierra se convirtió en la nube, ¿verdad? El trabajo se convirtió en capacidades encapsuladas en un código, ¿verdad? En la codificación del conocimiento. El capital se convierte en redes de colaboración y por último, existe, digamos, también la capacidad gerencial que le estamos viendo como coordinación automatizada de los diversos flujos de trabajo. Entonces, vean cómo ese paradigma, ¿verdad? Es tan potente su cambio que empieza a reconfigurar, digamos, lo que es el management propiamente. Bien, entramos entonces en que si este modelo se basa en el uso de los datos, lo primero que tenemos que empezar a ver es cómo en esa capa, digamos, del tejido de datos, nosotros tenemos que establecer una nueva arquitectura y una nueva ingeniería de esos datos, ¿verdad? Lo primero es este concepto de tejido de datos. El tejido de datos, nosotros lo podríamos ver como la capa que nos va a permitir hacer una abstracción, ¿verdad? De todos los datos independientemente de sus fuentes, sus formatos, nos va a permitir hacer esa abstracción para compartir y usar los datos en un entorno de nube híbrida, ¿verdad? Entonces, vean cómo es muy importante lo que pasa entre las empresas que aún utilizan los datos para almacenar y aquellos que utilizan los datos para aprovechar. Desgraciadamente venimos de un paradigma donde teníamos que tener baúles seguros donde ir a guardar nuestros datos y que estuvieran allí en caso de que en algún momento vinieran a hacer una auditoría, por ejemplo. Pero para eso se utilizan los datos. Son los registros que se llevan durante el proceso para demostrar que el proceso cumple con unas ciertas, algunos estándares, ¿verdad? Y sobre esos estándares, después, después de documentado, se archivan. Entonces, los datos eran archivos de las empresas. Hoy por hoy, eso no es más así. Nos dimos cuenta que en esos archivos había una enorme riqueza para poder proyectar nuestra operación hacia futuro y poder decir cómo, basado en esas fuentes de datos que teníamos allí, nosotros podríamos tomar una acción y sacar esos datos, volverlos a levantar, ¿verdad? Y en esto la analogía hacia llevarlos hacia la nube, levantarlos hacia la nube, es bastante, digamos, adecuada. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entonces decir, bueno, sobre eso que nosotros teníamos allí guardados, nosotros lo vamos a llevar a un entorno operativo que es el entorno de nube y sobre ese entorno operativo de nube vamos a empezar a utilizar los datos ya no para archivar, sino para tomar decisiones. ¿Verdad? Entonces ese cambio sutil, ¿verdad? En el papel, en el verbo que le ponemos al lado, digamos, a los datos, que ya no es para archivar, sino para procesar, es donde estamos encontrando el fundamento de la competitividad digital actual, ¿verdad? Entonces, veamos cómo, además de que nosotros tenemos que tener un diseño de tejido de datos a lo largo de nuestra compañía, tenemos que también empezar a verlo no como una perspectiva estática, sino que los datos, al tenerse en nuevo papel, van a tener una perspectiva muy dinámica. Esa perspectiva muy dinámica es lo que llamamos la ingeniería de datos. ¿Ok?
primer lugar, para la ingeniería de datos yo tengo que saber qué datos necesito para operar y tomar decisiones. ¿Ok? Y allí es importante que nosotros empecemos a otorgarle una dimensión diferente. Y empecemos a ver que los datos que yo necesito pueden ser sí datos propios, pero hoy por hoy los datos no son solamente datos propios. Existen datos de aliados nuestros, ¿verdad? Datos públicos y también datos que nos puede autorizar la persona o nos pueden autorizar a través de un aliado. Entonces aquí esto empieza a ser bastante interesante porque yo, si limito el poder de procesamiento que tengo a los datos propios, probablemente tenga un valor bastante básico, ¿verdad? Y muchas veces decimos, es que tengo muchos datos, quiero procesar esos datos. Sí, está muy bien, pero la perspectiva del dato tiene que ser una perspectiva de transformación. Si nosotros tomamos cualquier materia prima y recordemos que en la sociedad de la información, el dato es el nuevo combustible, ¿verdad? O sea, si nosotros teníamos acá que en su momento, por ejemplo, en las industrias, en la primera revolución industrial, por ejemplo, empezábamos a tener máquinas de vapor. En la segunda revolución industrial, entonces teníamos perdón, energía eléctrica. Y si vamos allí haciendo, digamos, la progresión, hoy por hoy, lo que mueven los datos, como el entorno es digital, como ahora estamos en la nube, ¿verdad? Lo que mueven los datos lo que mueven las empresas son los datos. Entonces, considerando ese salto, digamos, de fuente de combustible, nosotros tenemos que empezar a ver que si nosotros antes la materia prima la tomábamos y la transformábamos, hoy también tenemos que hacer lo mismo con los datos. Tomar mis datos y transformarlos. Y a la hora de transformar esos datos, yo puedo apalancarme en otras materias primas, en otros datos, para poder generar un producto más depurado, un producto de mayor valor. Entonces podemos traer datos de aliados, como traíamos antes, otras materias primas que no producíamos, y sobre esas materias primas generar mayor valor, ¿verdad? Pero también algunas veces tenemos que hacer mayor trabajo de extracción, ¿verdad? En materias primas hacíamos trabajos de extracción, ahora también tenemos que hacer mayor trabajo de extracción. Y ahora no es tanto qué máquina voy a comprar, tenemos que ver una nueva perspectiva y es el quid pro quo, es qué le voy a dar a una persona, quid, para que me dé algo a cambio, para que me dé sus datos a cambio. Entonces, yo no puedo pretender que yo simple y sencillamente haga una extracción de una manera agresiva de los datos. La persona que estamos solicitándole los datos tiene que saber cuál es el motivo por el cual yo le estoy solicitando los datos que le estoy pidiendo. Y no es simple y sencillamente llegar y decirle, estamos utilizando sus datos para optimizar su experiencia. No, tratemos de explicarle a la persona para qué estamos solicitándole sus datos, cuál es el verdadero valor que la persona va a obtener respecto de estos datos que le estoy pidiendo para que de esa manera tengamos de manera sostenible una estrategia de cómo obtener y capturar datos. Sobre estos hay una estrategia en específica, pero sobre este, sobre todo, tenemos que tener en mente el quid pro quo. Los datos ya no solamente tengo que imaginarlos de dónde vienen y hacer una estrategia de captura de datos, sino que tengo que hacerlos sostenibles en el tiempo y ahí entra a ver el tema de qué valor realmente estoy generando sobre los datos y si realmente, y cuando nosotros pensamos desde esta perspectiva, vamos a saber si realmente lo que estamos haciendo es nada más haciendo un consumo irresponsable de recursos, ¿verdad? Que perfectamente puede ser mejor impulsado si tenemos una mejor estrategia de captura de datos. Bien, ahora también tenemos que considerar que esta ingeniería, como les dije, es una perspectiva mucho más dinámica de los datos. Y por ser dinámica, tenemos que pensar en los procesos de las empresas. Y aquí tal vez uno de los insights más interesantes es que los triggers, es decir, los disparadores de procesos dentro de las empresas, vienen dados por tres cosas fundamentalmente. Vienen dados por la expresión humana, es decir, alguien
vino a la empresa y nos pidió algo, alguien dijo algo, vienen dados por documentos que tenemos, ¿verdad? O que nos llegan y por datos que tenemos dentro de la empresa. ¿Ok? Entonces, para cada uno de ellos, yo tengo que diseñar, si aquí diseñé una estrategia de captura, aquí tengo que diseñar una estrategia de entendimiento y explotación, ¿cierto? Entonces, dado que tengo que diseñar esta estrategia de entendimiento, lo primero que vamos a tener que entender es este modelo. Este modelo no se llama modelo ideológico, pero es una forma más fácil de recordarlo. ¿Verdad? Es el modelo en el cual nosotros tomamos y entendemos, en primer lugar, comprendemos cuál es el sustrato que tiene cada uno de los datos que yo voy a procesar. Y cuando digo sustrato es, por ejemplo, si es una fotografía, si es un PDF, si es un dato en una base de datos, ¿verdad? Yo primero voy a tratar de entender esto. Si yo, por ejemplo, quiero verificar la entrega de mi producto por una empresa de paquetería, y yo tengo que pensar dentro de mi proceso cómo es que me va a llegar esa verificación de entrega. Esa verificación de entrega puede llegar, por ejemplo, en un video donde se ve que la persona está entregándole a la otra, ¿verdad? Y podemos identificar qué es la cara de la persona a la que teníamos que entregarle algo. Podemos ver que está entregándole a la otra ese paquete en específico. ¿Verdad? Pero adicionalmente entonces tengo que pensar no solamente que es un formato de video, sino que quiero ver en ese video. Quiero saber que en ese video tengo, por ejemplo, la cara de la otra persona, puedo identificar a una persona o puedo también identificar que es mi paquete. Hay una etiqueta que dice que es mi paquete. Y también tengo que entender cómo voy a interpretar los contenidos de información que están dentro dentro de ese sustrato de datos. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer para entender. Y ojo que estoy poniendo esto aquí de frente. Y esto es algo que no es nuevo tampoco, pero que es algo que empieza a tener una enorme relevancia con modelos como los que tenemos hoy disponibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos modelos, el uso correcto de los modelos, por ejemplo, de ChatGPT, va a responder específicamente si yo estoy logrando darle a un modelo que está entrenado para una tarea en específico, ¿verdad? Y aquí viene el tema ontológico de ese modelo. Está creado, fue creado para eso, ¿verdad? Para que procese algo en específico. Si yo le voy a pedir a un modelo como ChatGPT, predígame cómo van a ser las ventas en este semestre, me va a decir, no puedo, porque yo no estoy hecho para predecir. Yo estoy hecho simple y sencillamente para adivinar cuál es la siguiente palabra que va en un texto. Eso es lo que hace el modelo de ChatGPT, ¿verdad? O el modelo GPT 3.5, ¿verdad? Eso es lo que hace ese modelo que nos parece magnífico, sí. Y creo que, y espero que hagamos un webinar específico sobre este tema muy pronto, ¿verdad? Ya hemos venido hablando en algunos foros sobre este tema de ChatGPT, pero fundamentalmente no podemos nosotros juzgar un modelo por algo para lo que no está entrenado para ofrecer. Eso es importantísimo que nosotros lo veamos desde esta ingeniería de datos. Si yo quiero, por ejemplo, extraer de un video, yo tengo que tener claro que adicionalmente para esa estrategia de extracción de valor de los datos, tengo que entrenar un modelo para esa extracción en específico. ¿Ok? Entonces, tengamos eso en consideración. Dado ese entorno, ¿cuáles son las características que tiene que tener mi modelo de ingeniería de datos? Tiene que ser un modelo que sea flexible, es decir, que pueda aceptar cualquier tipo de datos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que cuando pensamos en un diseño de datos, pensamos nada más en el diseño de la base de datos estructurada. Y tenemos que ver que ya eso no es así. Las bases de datos empiezan a ser bases de datos de grafos de conocimiento. Empiezan a reflejar más grafos de conocimiento y esos grafos de conocimiento pueden tener estructura, pueden ser estructurados, pueden tener temas estructurados o pueden tener temas no estructurados también, ¿verdad? Y tienen que tener relaciones
a veces muy complejas, para poderle sacar mucho provecho. Entonces, primero que nada, tiene que ser flexible, estar dispuesto para cualquier tipo de datos. Tiene que ser también escalable, es decir, que yo pueda crecer conforme lo necesito. Y esto también nos va a permitir, digamos, ser eficientes, ¿verdad? La eficiencia viene aparejado al costo, y en esto la nube nos sirve como un impulsor, una palanca, digamos, para ser más eficientes en nuestras bases de datos, ¿verdad? Pero adicionalmente eficientes para que utilicemos solamente los recursos que necesitamos, ¿verdad? No más que eso. No tenemos que sobrecontratar capacidad para, por ejemplo, trabajar con recursos en la nube. Tiene que ser confiable, de manera que siempre ofrezca datos de calidad, y tiene que ser resiliente, de manera que se mantenga ante la operación y ante la disrupción. Y esto quiere decir, entonces, que los datos siempre tienen que ser confiables, disponibles y seguros, ya sea en la operación o en la disrupción. Y esto es importante. Creo que estamos preparados fundamentalmente para la operación, pero no necesariamente tenemos bien hechos nuestras matrices de riesgos ante una disrupción en el tema de datos. Y eso es importantísimo que lo tengamos en consideración. Luego tienen que estar disponibles, ciertamente, pero no solo como disponibles, como que estén up and running, sino que estén disponibles digamos, y accesibles para muchas personas dentro de la organización. Todas las personas que puedan sacarle provecho y que tengan el acceso por políticas a esos datos, y ojo que hay que revisar las políticas también, puedan accederlo. Luego tiene que estar pensado para la analítica, no para el almacenamiento. Tienen que estar también previstos para que sean abiertos a un ecosistema. Y esto porque las empresas inteligentes se abren a los ecosistemas y no simple y sencillamente se quedan en un mercado donde el capital está más asociado con redes de colaboración, se dejan su combustible solamente para ellos. Tienen que estar abiertos al ecosistema, tienen que ser seguras y tienen que estar pensadas para ser enriquecidas. Es decir, traer de esto todo el enriquecimiento posible o deseable y eficiente para poder tener un mejor combustible a lo largo de la empresa. Eso nos lleva entonces a que nosotros podamos tener claro que en mi viaje hacia los datos, ¿verdad? Yo debo de impulsar una capacidad de operación digital, ¿verdad? Tengo que ser muy capaz dentro de mi organización para trabajar con esos datos. Tengo que fortalecer mi resiliencia, ¿verdad? Y mi confiabilidad para poder tener una operación que esté lista para darme lo que yo necesito. Tiene que ser un viaje hacia los datos que esté basado en la seguridad y privacidad, y que también tenga como componente fundamental, y en esto vamos a ver un enorme impulso con estos modelos de ChatGPT, o cómo está siendo embebido en aplicaciones, por ejemplo, de low code, no code, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo tengo que, si yo realmente quiero ser competitivo, yo tengo que tener una ingeniería de datos que esté lista para que todos en mi organización, todos y la mayor cantidad posible, puedan acceder a los datos y puedan tener esta democratización a lo largo de la empresa de esos datos, ¿verdad? De tal manera que yo, partiendo de una data que es ágil y confiable, pueda sacarle el mayor provecho. Y vean que dijimos que los datos son el nuevo combustible, y es porque los datos realmente van a tener que, partiendo de ese fundamento, impulsar el negocio, y sobre todo guiarnos hacia la adopción de nuevos esquemas de trabajo que se ven reflejados con unas operaciones inteligentes, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos flujos inteligentes de trabajo. ¿Ok? Entonces, este es un esquema que nos permite ver cómo esos pilares de operación se ven reflejados en estos objetivos operativos, ¿verdad? Y que entonces van a impulsar ese nuevo modelo operativo de negocio que necesitamos. Pero ese modelo operativo de negocio también necesita una presencia digital.
Quiere decir que ese modelo operativo de negocio también requiere que nosotros estemos listos para operar, tengamos un mecanismo de operación de cara al cliente. Es decir, ya no tenemos que ver simple y sencillamente cuál es nuestra interfaz de usuario. Tenemos que ver cómo nosotros operamos de cara a ese cliente. Y aquí, si nosotros vemos, anteriormente, la única interfaz de usuario que teníamos era el cara a cara. Pero empezamos a traer más tecnología y empezamos a tener una operación o una interacción, digamos, separada físicamente a través del teléfono, ¿verdad? Es la primera forma de telecomunicaciones, bueno, no es la primera forma de telecomunicaciones, pero es la primera forma de telecomunicaciones con un gran impacto empresarial, ¿verdad? A nivel de interfaz de usuario. Pero para que nosotros aprovechásemos esto, ¿verdad? Esta tecnología, se crearon páginas amarillas, al igual que antes se creaban áreas comerciales, para poder concentrar la oferta y ver un mercado, digamos, o unos mecanismos de intercambio de información que generaran mercado, ¿verdad? Después de eso vinieron las páginas web y para hacer el correlativo teníamos los buscadores en las páginas web, ¿verdad? Entonces son como las analogías. Así como en la tienda existían centros comerciales, con el teléfono existían páginas amarillas, con las páginas web existen buscadores. ¿Ok? Después vinieron plataformas. Y entonces ya teníamos plataformas de especialización funcional. Es decir, estas plataformas lo que hacían era concentrar, ¿verdad? Concentrar algunos bienes y servicios que pudiéramos intercambiar de una manera ágil dentro de esas plataformas. Pero cuál es el entorno? Si dijimos que estamos en un cambio de entorno, ¿cuál es el entorno? ¿Cuál es la tecnología y la forma de interactuar para crear mercado que estamos viendo hoy? Lo que vemos es lo que se llaman sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos, ¿verdad? Que estaban también en aquella filmina al inicio, son los que integran esas dos capas. Son sistemas donde está una capa física y una capa digital sobre ella. La forma entonces en la que cambia, ya no solo los datos, sino, y vamos a ver cómo los datos impulsan esta presencia digital, pero ya no solo los datos, sino que empezamos a ver cómo nosotros operamos de cara al cliente, ahora sí, trayendo lo que llamamos presencia digital. ¿Ok? La presencia digital básicamente lo que busca es tomar y obtener de los datos y procesos internos, ser un mediador hacia nuestro mercado y nuestros clientes. ¿Ok? Y considerando ese papel de mediador hacia nuestro mercado y nuestros clientes, vemos que una presencia digital parte de tener una inteligencia relacional. ¿Qué es esa inteligencia relacional? Esa inteligencia relacional básicamente es cómo yo entiendo los datos y me apalanco en esos datos. Son datos que podemos tener, por ejemplo, dentro de nuestros sistemas de información gerencial o datos no estructurados que tenemos, datos de redes sociales. Ya dijimos cómo existen, digamos, diversos tipos de datos que podemos acceder, pero entonces tenemos una inteligencia relacional que entiende los datos, ¿ok? Y que con base en esos datos va hacia procesos de negocio, ¿verdad? Que están en esta otra parte del diagrama, va hacia estos procesos de negocio y los automatiza. Al automatizar esos datos de negocio, nos va a permitir que podamos nosotros tener un representante en ese entorno digital en el cual se están desarrollando las empresas. Entonces, de eso va el tema de la presencia digital. La presencia digital es cómo yo creo un mecanismo de operación de cara al cliente, pero en este caso va a estar impulsado por inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser ese broker entre los datos y los clientes. Y para eso la inteligencia artificial tiene una serie de capacidades, ¿verdad? Que nos van a permitir ir a través del procesamiento del lenguaje natural, aquí está ChatGPT, la visión computacional, ¿ok? Aquí está GPT-4, ¿verdad? Que ya empieza a tener, digamos, capacidades
o integrando dentro del modelo de procesamiento del lenguaje natural capacidades de visión computacional y también vamos a tener apalancando estas interacciones con los clientes, ¿verdad? Apalancando estas interacciones con los clientes, una capa donde vamos a entender y procesar los datos. Y esa capa, entonces, nos va a permitir que ya ahora nosotros podamos pensar en el cliente, no en el entorno de nuestro negocio, sino en el entorno propio del cliente. El cliente no va a venir a nuestra página web tanto como lo esperamos. El cliente va a estar en un entorno digital donde en ese entorno digital, en conversaciones de WhatsApp, ¿verdad? Viendo videos de TikTok, en ese entorno, digamos, digital donde él se inserta, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto ese concepto de metaverso, digamos, inserto como una capa virtual más amplio que solamente el concepto de metaverso, digamos, visual, que es el que desarrollaron en Meta. Pero entonces nos va a permitir ir hacia ese negocio, a ese entorno de nuestro cliente y sobre ese entorno de nuestro cliente tener a un representante que resuelva ahí, en ese momento que se están generando las necesidades o los deseos de comprar, resuelva en ese momento el objetivo para de adquirir, digamos, un bien o un servicio. Entonces ahí, con la inteligencia artificial, vamos a poder diseñar esa presencia digital que nos permite ir hacia allá. Las interfaces de usuario, entonces tenemos que verlas desde esa nueva perspectiva. Pensar en que nuestra interfaz de usuario tiene que ser una interfaz de usuario al estilo ChatGPT, ¿verdad? Que todo el mundo está fascinado, le habla y empieza a sentirse, digamos, cómodo con esa conversación. Y, digamos, interfaces de usuario que consideren las capacidades ápticas de el nuevo Internet de las cosas, el Internet de las no cosas, ¿verdad? Tiene que ser una presencia digital que esté pensado como una experiencia impulsada primero por la inteligencia artificial, como les decía, ir más allá del metaverso que tenemos creado en nuestra concepción e ir hacia sistemas ciberfísicos como un concepto más amplio del metaverso, ¿verdad? Basados en una arquitectura de servicios donde podamos ir a traer datos de muchas partes de nuestra organización, ¿verdad? Para eso teníamos un tejido de datos, donde desacoplemos servicios y que a través de APIs podamos desplegar en un manejador de contenido preparado para todos los canales, digamos, de esa presencia digital de la empresa, podamos desplegar el contenido más adecuado para el cliente impulsado por inteligencia artificial. Esa es la forma en la que se trabaja la presencia digital hoy apalancada en inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, incluso aquí vemos cómo GBM ha ido ampliando su oferta y hoy por hoy tenemos también consultorías sobre marketing digital que buscan entonces ayudar a las empresas a cerrar entre lo que es tecnología y lo que es este nuevo entorno digital en donde tenemos que ir a operar. Entonces, a partir de acá, imaginen cómo sería una empresa digital que entiende de inteligencia artificial y cómo sacarle provecho. Y esa es la empresa, digamos, ese es el tipo de consultoría que GBM está ofreciendo hoy para nuestros clientes. Y por último, ¿verdad? Ya para cerrar este modelo operativo, tenemos el tema de los flujos de trabajo inteligentes. Los flujos de trabajo inteligentes parten de esa inteligencia relacional, ¿verdad? Que nos puede impulsar en las diversas eh, experiencias de cliente, pero parte de una inteligencia conversacional para desplegar, de una inteligencia relacional para desplegar una plataforma conversacional que cuando la unimos a los datos y servicios, tenemos una presencia digital inteligente y que si nosotros le damos el poder de modelar datos, vamos a poder tener procesos inteligentes y al final, cuando esos datos modelados permiten la toma de decisión inteligente y lo podemos orquestar como una coreografía de trabajo o flujos de trabajo inteligentes, tenemos un negocio inteligente como tal.
Así es como este modelo, ¿verdad? Este modelo que hablábamos acá, se integra se lleva a la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si estamos basados en una arquitectura de servicios, lo que vamos a buscar es entonces cómo nosotros vamos a ir desde la data y los sistemas, ya sean internos o externos, a través de una arquitectura de servicios, desplegar nuestra presencia digital hacia un ecosistema de proveedores, clientes y competentes, es decir, aquellos que son a veces nuestros competidores, a veces nuestros colaboradores, digamos, en un mercado digital, ¿verdad? Entonces, la, 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 los flujos de trabajo inteligentes van sobre una nueva experiencia de automatización, donde no es solamente concatenar las tareas en flujo o no es solamente automatizar esas tareas o poner esas tareas automatizadas a trabajar en conjunto, sino que vamos sobre todo en la automatización de las decisiones de negocio y sobre esa automatización de las decisiones de negocio, la automatización de la coordinación coreográfica de esas decisiones de negocio y procesos inteligentes. Eso es lo que algunas veces conocemos como hiperautomatización, donde la automatización de las decisiones genera flujos de trabajo inteligente y nos permite romper el paradigma costo-valor. Es decir, piensen en que yo no tenga que tener a una persona que siempre esté revisando los documentos, ¿verdad? Y tenga una inteligencia artificial que me permita hacer ese trabajo, ¿verdad? Yo voy a desplazar a esa persona a generar más valor más arriba de en la organización, a crear nuevas fuentes de conocimiento codificado, pero entonces, donde había volumen, puse una solución tecnológica y donde hay conocimiento, puse a una persona a trabajar. Y ahí rompemos el paradigma costo-valor, porque no hay que pagarle igual a una máquina que lo que se le paga a un humano, porque al humano se le paga por creatividad, por conocimiento, a la máquina por ejecutar. Entonces vamos a ir rompiendo ese paradigma de costo-valor, ¿verdad? Entonces creo que eso es en general, digamos, la base de nuestra competitividad digital. Y sobre eso era la presentación que traía hoy y que pues quedo abierto a preguntas de ustedes si las tuvieran. Gracias, Fer, y demasiado amplio el tema, ¿verdad? O sea, creo que hay mucho concepto y bien lo mencionaste, o sea, se cruzan varios también, valga la redundancia, conceptos, varias técnicas. Estamos hablando del metaverso, estamos hablando de datos, estamos hablando de hasta de APIs de alguna manera, estamos hablando de muchas cosas que en conjunto pues a veces pueden ser un poco confusas y abrumadoras, ¿verdad? Entonces, creo que hay que desgranarlo poco a poco. Em, Tal vez, y aquí mientras la gente se anima a hacer consultas, empiezo, como digo yo, empiezo yo a hacer consultas, y tal vez un poco para aquellas personas que nos están escuchando. Insisto, como este tema es tan abrumador, este de Data en AI, ¿cómo podés, qué aconsejas vos? Es la pregunta, para las empresas, ¿por dónde comenzar? O sea, vos como consultor, vos que conoces todo este tema, ¿cuál Ujú. sería un buen diagnóstico, verdad? Y puede ser aquí mismo en GBM, que vos digas, bueno, ok, vamos a investigar a GBM todo el tema de data, inteligencia artificial, de cuáles pueden ser las oportunidades de mejora para GM o cualquier otra empresa, ¿por dónde comenzás? ¿Qué es lo que hay que hacer primero y cómo sería un buen primer diagnóstico que tanto que podamos ofrecerles o que ellos puedan hacer de alguna manera? Sí, vamos a ver, yo creo que em, como vos decís, nosotros tenemos que aplicar para nosotros mismos lo que predicamos, ¿verdad? Yo creo que lo primero que hizo GBM es entender qué estaba pasando en el mundo, ¿verdad? La ventaja que tenemos en Latinoamérica es que podemos tener para nosotros una, una, un espacio de tiempo entre la implementación a nivel de economías más desarrolladas y lo que tenemos nosotros. Pero también cuando hacemos ejercicios de prospección podemos ver hacia futuro qué es lo que está pasando. Entonces, yo a las empresas, ¿qué es lo que siempre les digo? Estén en contacto
con el mundo, con lo que hay en sus empresas, en sus industrias, perdón. ¿Ok? Eso es lo primero. Y de hecho, algunas veces hacemos unos talleres de, con las empresas para llevarles desde la perspectiva que tiene GBM. GBM es, digamos, aliado de grandes partners como IBM, como AWS, como Google, como Azure. Entonces somos aliados de estas empresas y tenemos la oportunidad de estar en relación de cercanía, en estar casi que al lado de cómo las empresas empiezan a, digamos, tener una oportunidad de aplicar estos conocimientos, digamos, y este entendimiento del nuevo entorno digital. Entonces, al estar allí, ¿verdad? Al escuchar esas historias de éxito, lo que nos permite después ir con nuestros clientes y decirles, mire, esto que usted está viendo, yo lo vi que lo hicieron en tal lado en Italia, o en tal empresa en Malasia, o en tal empresa en Perú, o en tal, ¿verdad? Entonces, ese estar en contacto con el mundo nos permite saber realmente qué hicieron y qué funcionó, ¿verdad? Entonces, lo primero es estar en contacto. Lo segundo es ser curioso, ¿verdad? Y ver cómo nosotros podríamos decir, ok, si aquello lo hicieron allá, ¿qué puedo traer yo a mi operación? Y, por ejemplo, en el workshop que tenemos en Data and AI, lo que hacemos es justamente eso. Primero vemos cuáles son las condiciones que están hacia, hacia el externo, ¿verdad? ¿Cuáles son las grandes tendencias? Después tratamos de visualizar cómo se ve esta empresa a la que estamos asesorando en el contexto competitivo actual y a partir de allí empezamos a ver cómo encontramos en los procesos los bypasses tecnológicos habilitados por tecnología que nos van a llegar a ser más competitivos hacia el futuro, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí se empieza, por empezar a escuchar, empezar a ver cómo se hacen estas cosas, ser curioso, pero a partir de ahí ver qué traigo para mi empresa y después ahí sí, tenemos que entrar a la tecnología y saber que para ese proceso que estamos viendo allí, ¿verdad? Deberíamos de tener nosotros también una oportunidad de encontrar cuál tecnología se aplica mejor, ¿verdad? A una, a un desafío de negocio en específico, Ok, ¿verdad? perfecto. Sí. Em, pero aquí, bueno, nos consultaba David, ahí le estuve le estoy compartiendo a David algunos de los talleres y programas que tenemos aquí en GBM de nuestro famoso GM University, en Ujú. donde tocamos temas de Data and AI, ¿verdad? De todo lo que es inteligencia artificial y demás. Porque David pregunta que está muy interesado en todo este tema, pero que cuáles capacitaciones o cursos recomendarías. Como te digo, ahí ya compartí los talleres y programas de GM, no sé si hay algún otro tanto de GM como por fuera, que la gente pueda, pues tomarlo en cuenta. Sí, 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 yo creo que en realidad, este, la, a ver, la oferta ahora está cambiando, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos. Porque hace algún tiempo yo decía, cuando me invitaban a algunas clases en administración de empresas, yo decía, es que si ustedes se adelantaron 5 años a aprender management, ¿verdad? Si ustedes vienen de aquí a 5 años, el management va a ser diferente. Se están cumpliendo esos 5 años, no porque sea profeta, sino porque eso es lo que se veía desde la perspectiva tecnológica. Yo creo que hoy por hoy, tenemos que entender que la inteligencia artificial va a estar atada y dispuesta para la persona que sabe también de negocio. Entonces, es interesante que nosotros mantengamos los ojos bien abiertos de ver de qué forma nosotros podemos llegar a generar más valor, si es a través de conocimiento técnico o si es sobre todo, y esa es mi perspectiva y por eso estoy en esto, ¿verdad? Entre crear el puente entre lo que es eh, tecnología y lo que es, digamos, negocio. Ahí, esas personas, esos gatekeepers, son los que realmente las empresas buscan más y son los que ahorita, ante tanta avalancha tecnológica, las empresas tienen que tomar de la mano y
ir con ellos para saber de qué manera no solo sacarle provecho, sino proyectar su competitividad hacia futuro. Entonces, tengamos ahí en consideración primero un entendimiento general de cómo funcionan las cosas, ¿verdad? No solamente cómo se usan, sino cómo funcionan y sobre eso tratar de encontrarle el punto para generar valor de Sí. negocio. Estoy de acuerdo. Aquí siguen las preguntas y sí, pero súper, nada más resumiendo un poco, muy importante porque las empresas todas tienen objetivos de negocio diferentes, como decís vos, la tecnología por sí sola no sirve, ¿verdad? Hay que saber para qué y cuándo utilizarla. Entonces es muy importante, dependiendo de nuestros objetivos de negocio y de industria y todo, como dijiste. Ok, Mm, vamos a ver, dice, tenemos aquí tres preguntas. Vamos a ver si lo logramos. Dice una, Fernando. Dado que estabas mencionando de todo este que te pregunté como por dónde iniciar, ¿verdad? Fernando pregunta, mm. ¿cuál sería el roadmap que los profesionales deberían seguir para tener una verdadera preparación en aplicabilidad de inteligencia artificial en las empresas? Dice, esto a raíz de que me hace pensar en que se deben considerar varios elementos para prepararse y poder desarrollar casos de aplicabilidad en las empresas. Sí, en efecto, ¿verdad? Em, y es que, a ver, el roadmap es, en primer lugar, entender que no vamos a ser expertos en todo, ¿ok? Eso es lo primero. Tenemos limitaciones. Y a partir de allí existe una regla que se llama la regla del 30%, ¿verdad? Y dice que una persona necesita conocer al menos el 30% de algo para poder iniciar conversaciones poderosas que vayan a apalancar, digamos, nuevas tomas de decisiones. Entonces, primero, no creamos que vamos a conocer el 100% de todo, tenemos que conocer el 30% de ciertas cosas. ¿El 30% de qué necesitamos entender? Bueno, sí, necesitamos entender técnicamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de inteligencia artificial, a qué nos referimos cuando estamos hablando de datos, a qué nos referimos cuando estamos hablando de, digamos, codificación, ¿verdad? Sí, eso es lo primero. Pero también tenemos que conocer cómo piensan las computadoras o cuál es el pensamiento computacional. Esto lo recomendaba ayer en un hackathon. Las personas deberían de empezar a entender cuál es ese pensamiento computacional y sobre ese pensamiento computacional poder extrapolar hacia cómo lo podemos aplicar, digamos, a la solución de negocios día a día. Y también tenemos que conocer de negocio. ¿Verdad? Entonces, yo creo que si ustedes quisieran hacer un 30% de cada una de esas cosas, yo creo que tendrían una oportunidad bastante interesante para ser muy estratégicos en las empresas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que estas preguntas nacen de una cierta revisión que estamos haciendo de cara a la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahora vemos un impulso tan potente de la inteligencia artificial que dicen, ok, pero ¿y entonces yo cómo voy a ser valioso hacia futuro? Yo creo que es importante que en primer lugar no perdamos de vista que la inteligencia artificial nos sirve para encapsular conocimiento. Entonces, tenemos que saber cómo funciona, cómo interactuar con ellas y cómo crear una forma de trabajo simbiótica. Esa parte es la que es más valiosa, digamos, de cara al future proofness de nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, vayamos sobre eso primero y con esos tres pilares para conocer un poco más y estar más preparados. No hay Ok. un roadmap, Ay, hay muchos roadmaps y van cambiando, ¿verdad? Entonces, ok. hay que verlo así. Sí, ahí nos van diciendo si los estamos respondiendo o si tienen más dudas al respecto, en el caso de Fernando. Carlos Sánchez pregunta, ¿qué rol o relevancia podría tener la implementación de soluciones low code o no code en la colección de data y en el uso de inteligencia artificial? Toda, toda la relevancia. Es que si nosotros vemos que, vamos a ver, les digo, GBM actúa en consecuencia de esto. GBM creó, no sé si este año o el año anterior, creó una nueva práctica de trabajo moderno, llamamos así, Modern Work, ¿verdad? Que lo que hace es que entonces entiende cuál es la perspectiva de los negocios hoy, ¿verdad? Y de cara a esa perspectiva de los negocios dicen, a ver, ¿qué van a necesitar las empresas? Van a necesitar saber cómo interactuar con la inteligencia artificial de cara a poderle sacar provecho, ¿verdad? En donde se esté utilizando. Entonces, si nosotros ponemos
un componente técnico o la capacidad técnica, que lo que tiene es una enorme capacidad, al lado de una persona que tiene una enorme capacidad de entendimiento del negocio y les permitimos interactuar hacia esta tendencia que se llama low code, no code, ¿verdad? Vean, señores, ahí vamos a crear plata, porque de eso se trata esto, de cómo yo logro encontrar formas de trabajo simbiótico. Y no le podemos pedir a la persona que es experta en negocio que lleve, digamos, un camino técnico completo para poder, digamos, hacer sus algoritmos. No. ¿Qué es lo cuál es detrás de la forma en la que le encontraron aplicabilidad de negocio a la inteligencia artificial? Era, vamos a empezar a entender el lenguaje de los humanos para que entonces sea la máquina la que se entrene a entenderlos y a partir de ahí resolver los problemas, ¿verdad? Y así es como está trabajando el no code, low code. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy, ¿verdad? Este, nosotros ponemos en GPT-4 quiero un, eh, una página web que se vea así, 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 ¿verdad? Y le decimos, e incluso que tenga estas imágenes, y le describimos las imágenes, y GPT-4 va a integrar, ¿verdad? Capacidades descriptivas del modelo de GPT-3, del modelo de lenguaje, con capacidades generativas, perdón, capacidades generativas del modelo GPT-3, con capacidades generativas del modelo de DALI, ¿verdad? Y las va a combinar para darle a la persona un código que si usted lo corre o lo despliega, va a correr esa página web, ¿verdad? Entonces, eh, eso es no code, pero lo que te está generando es un asset técnico, pero ese asset técnico fue generado por una persona de alto conocimiento de negocio. Por esa razón, ¿verdad? Es que tal vez más que la disrupción que vamos a ver directamente sobre el tema de inteligencia artificial, va a ser la inteligencia artificial aplicada y dispuesta para los usuarios de negocio a través de Sí. Work. No, ese tema es súper amplio y más bien gracias sí por la pregunta. Estoy de acuerdo. Creo que, como decís vos, el código ya fue creado y nosotros, los usuarios, vamos a hacer ese low code, no code, ¿verdad? Que vamos a trabajar con eso. Dice Fernando, otra pregunta, dice otro punto, como la aplicación de la inteligencia artificial. Vamos a ver, perdón. ¿Cómo? Me imagino que es cómo afecta la aplicación no, cómo impacta, perdón, la aplicación de la inteligencia artificial a las empresas en cuanto a la tecnología necesaria para poder hacer una implementación. Eso en tema de poder de cómputos, infraestructuras, servidores. Ok, sí, tal vez es como Ujú, la tecnología atrás de la inteligencia artificial necesaria, ¿verdad? O sea, el tema de infraestructura a nivel empresarial. ¿Qué ujú. opinas ahí? Como qué necesita una empresa para poder, pues, tener toda esa amplia gama de softwares y de programas? Ok, bueno, yo creo que lo primero es esto. Hay varias vertientes para responder esta pregunta porque nos abre varias cosas. En primer lugar, a ver, ¿por qué tiene razón? ¿Por qué existe una razón económica para la nube? Porque estamos hablando de economías de escala, ¿ok? Entonces, cuando nosotros decimos, es mejor que yo tenga en la nube un enorme poder computacional que me lo pagan muchas personas y que lo utilizan de manera segmentada esas personas, ¿verdad? Ahí yo empiezo a ver que existe una necesidad de apalancarse en los recursos de nube, ¿verdad? Para poder mantener la competitividad. ¿Ok? Entonces, sí, va a requerir enorme poder computacional. ¿Ok? Lo está requiriendo. Pero ese poder computacional no lo tengo que pagar yo. Ese enorme poder computacional está brindado como servicio, ¿verdad? A través de algunas APIs o está dispuesto para que nosotros vayamos hacia un proveedor de nube que se apalanque en esas economías de escala y genere entonces la oportunidad de entregar este poder computacional de manera rentable. Eso por un lado. Por otro lado, la misma capacidad de inteligencia artificial, ¿verdad? Y el mismo desarrollo de inteligencia artificial va ahora, ¿verdad? Y es que véanlo como ha pasado con las empresas. Las empresas en algún momento fueron poco sostenibles, ¿verdad? E iban sobre el tema sostenibilidad
como si no existiera. Y entonces utilizaban mucho poder computacional para resolver algo en específico. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de utilizar inteligencia artificial para encontrar mejores sistemas y para que esos sistemas puedan ser cada vez más eficientes y entonces ir también bajando ese consumo de recursos computacionales. Y vean, ¿verdad? Una empresa que tiene más de 100 años de estar a la vanguardia de la tecnología que se llama IBM, ¿verdad? No es que acaba de entrar en este negocio. ¿A dónde está IBM? Está en la computación cuántica, ¿verdad? Entonces, vean cómo no está invirtiendo para hoy, no está haciendo el negocio de hoy, el negocio de hoy lo tiene resuelto, está invirtiendo para el negocio de mañana. Entonces, está yendo hacia allá también para poder dar una respuesta a esa tendencia de consumo de recursos computacionales. Entonces, el impacto enorme, pero hay formas de resolverlo sin que necesariamente eso le reste competitividad a la empresa. Sí, claro. Sí, resumiendo un poco, o sea, al final la tecnología per se la tiene otra empresa, no nosotros mismos, ¿verdad? Pero sí, Mm. totalmente. Ok, Eduardo nos consulta, bueno, hola Fernando y equipo de GBM, gracias por la interesante charla. Quisiera consultar, ¿qué experiencia personal nos puedes compartir, Fer, de cualquier lugar o caso de éxito, sea empresa o en plataforma, en el que hayas visto la inteligencia artificial implementada en sus procesos y que más te ha ejemplificado el camino que está tomando la nueva industria digital? Entonces, un poco sí, como casos de uso, algo que puedas decir como, ah, ok, bien, esta empresa aplicada a la inteligencia artificial y sirvió para esto. Tal vez si nos das un par de ejemplos. Ok. Perdón, Eh, dice, aquí ujú. continúa, me imagino que es de la misma pregunta, dice sobre todo lo que tiene que ver con su data transformada o interpretada. Ah, ok, él quiere de datos. Dice, sea con No. ChatGPT u otro tipo de tecnología. Ujú. Bueno, yo creo que los primeros somos nosotros, pero esa me la voy a reservar porque es parte de nuestra, digamos, competitividad, pero pues GBM está en eso. Pero véanlo, por ejemplo, cómo lo está haciendo la industria bancaria. La industria bancaria es la que viene tal vez siendo más eficiente, a ver, no, tal vez la que viene implementando desde hace más tiempo soluciones de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, la industria bancaria, ¿qué pasaba? La industria bancaria tiene una característica interesantísima. Es una industria de red, ¿verdad? Entonces tiene una red de personas que une a través de un medio de pago, ¿verdad? Y esa red en este momento está simple y sencillamente vinculada con una institución central, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que se da cuenta? Se da cuenta de que como en esa misma relación tiene dos partes, tiene a los que venden y a los que compran, a los que gastan y a los que reciben dinero, ¿verdad? Entonces empieza desde esa perspectiva a mediar en ese entendimiento de cada uno de esos negocios y empieza a articular para saber de qué manera puede ofrecerle mejores productos a uno, mejores créditos al otro. ¿Verdad? Y todo eso se hace a través de un tráfico de información. Como yo voy conociendo más los patrones de consumo del lado del cliente, me permite saber cómo yo puedo ajustar las tasas de interés del lado de las personas que me vienen a pedir para determinadas patrones de consumo que están en el mercado. Entonces, ahí hay un tráfico de datos impulsado por inteligencia artificial que incluso, y esto lo estoy poniendo para verlo desde la perspectiva de ChatGPT, ¿verdad? En ese momento no era ChatGPT, era un chatbot, digamos, normal. Pero si ustedes pudieran tomar las conversaciones que tienen, digamos, las empresas con sus usuarios, podrían ver, por ejemplo, que no solamente es que una empresa de candelas va a tener un éxito mediano en el mercado, sino que la empresa de candelas, para tener ese éxito mediano en el mercado, debería vender candelas de las que más le pide la gente a través del chatbot a una empresa. ¿Verdad? Entonces, sabemos que, por ejemplo, la gente va a empezar a pedir candelas verdes, ¿verdad? O candelas que tengan olor a menta, no sé, ¿verdad? No soy consumidor de candelas, pero digamos que tienen esas características. Entonces, a partir de allí, hay información sintetizada en los puntos de conexión con toda esa enorme masa de los clientes, ¿verdad? Que llega hacia los bancos como información que les sirve para ajustar las tasas de riesgo a las que prestan su dinero. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vean cómo a lo interno de ese proceso, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista
del modelo. Voy a compartir de vuelta aquí para poder, este, para poder poner la diapositiva, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos desde este modelo, tenemos no, vamos a ponerlo en este otro. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos de un lado los clientes, ¿verdad? Y el mercado, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la data y los procesos, vean cómo conociendo mejor a los clientes y el mercado pueden tener, digamos, como correspondiente, pueden tener mejores procesos para generar, para traficar de una manera más adecuada el riesgo. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a enseñar un modelo de otorgamiento, un modelo inteligente de otorgamiento del crédito, ¿ok? Un modelo inteligente de otorgamiento del crédito en el cual en este flujo de trabajo inteligente lo que van a hacer es tomar con un asistente virtual una interacción con una persona, le van a poner capacidades de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, toman el chatbot, por ejemplo, ¿ok? A partir de ese chatbot le ponen capacidades de visión computacional, validan identidad, validan el entendimiento de algunos documentos y con base en esa validación de esos documentos pueden ofrecer el crédito de manera inmediata durante la misma interacción, de tal manera que le dan un mejor servicio a los clientes que están pidiendo crédito, ¿verdad? Y a los clientes que, por ejemplo, quieren saber qué podrían ellos, a dónde podrían ellos ir a pasar una buena experiencia, por ejemplo, les podrían ofrecer algo específico de su red de clientes asociados para que dicen, ah, mire, a usted que es un foodie, bueno, le recomendamos el nuevo restaurante que pusimos en tal lugar, ¿verdad? Entonces, a ver, cómo se están haciendo ahorita esas formas de operación, tal vez con ChatGPT son pocas, ¿verdad? Porque somos menos los que estamos tan adelantados en tecnología para estarlo utilizando, ¿verdad? Y que sabemos bien cómo hacerlo, pero este tema de cómo utilizar la inteligencia artificial para generar negocio no es algo nuevo. Esto es algo que simple y sencillamente está teniendo mayor presencia hoy y que simple y sencillamente tenemos que saber cómo trazar esos flujos de trabajo inteligentes para que entonces le podamos sacar provecho. Pero básicamente eso es algo bastante eh, usual en los negocios y sobre todo en la banca. Sí, gracias, Fer. De hecho, ay, yo no sé, perdón, más bien me atrasé en pasarles porque tenemos como ahora un poco sobre esto de la banca y todo este tema de gestor de cobros. Déjame, qué pena, se me pasó pasarles esto. Tenemos eso ya digamos, comprobado, ¿verdad? Todos Ujú, estos casos de uso que estabas mencionando. ujú, Y por supuesto hay muchísimos más, pero digamos como son cosas como digo yo, las frutas maduras, cosas que se pueden implementar bastante, digamos, rápido, dado que ya lo tenemos ujú, listo. Em, Creo que a nivel de preguntas no veo ninguna otra y ya nos estamos pasando del tiempo y les ujú, agradecemos muchísimo a todos los que nos siguen, nos acompañaron y nos siguen acompañando al día de hoy. Bueno, Jasmine, muchas gracias, Jasmine, ahí te anotamos tus datos porque dice que quiere que la contactes, Fer, entonces ahí ya te mandé los datos de Jasmine. Pero bueno, yo creo que para no robarles más del tiempo, agradecemos muchísimo a todos la participación el día de hoy. Eh, Bastante interesante, como digo yo, todo un trending topic aquí de, de Data and AI. Dice Eduardo, perdón, nos sigue hablando, dice, en esto último que mencionaste me recordó también lo que me ha ocurrido en los últimos años donde me llegan notificaciones al correo personal diciendo, ¿qué te pareció tal lugar que visitaste? Al final doy mi opinión y el rato el dueño del lugar me responde y dice, ¿pudieras contarnos por qué nos calificaste así? Todo por medio de Google, muy interesante. Sí, sí, Eduardo, bueno, eso es inteligencia artificial y eso son las famosas cookies, ¿verdad? Cookies que rastrean como los sitios web y según lo que vos vas visitando. El mismo, sabemos que la inteligencia artificial como Alexa y Siri también, que decimos que nos están escuchando todo el tiempo. No sé si les ha tocado, a mí me ha tocado, por ejemplo, que está uno hablando de Google y de repente se despierta el Google de la casa, ujú, etcétera. Entonces,
Pero sí, todo esto es como muy interesante y da pie para muchísimas, muchísimas conversaciones. Más bien, pero hay que empezar hoy vimos data y más bien en una próxima de este tema podemos entrar un poco más en detalle de, digamos, de herramientas de inteligencia artificial ¿verdad? U otro, como encarrilar el tema hacia otro hacia otro, perdón, este camino. Dice Eduardo, Ujú. gracias, 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 lástima el tiempo. Sí, Sí, lástima el tiempo. Pero sí. bueno, muchísimas gracias, en serio, Fer, demasiado interesante. Como bien saben, les vamos a estar compartiendo la grabación a todos y siéntense la libertad de compartirlo a su vez con las personas que que consideren que puedan ser de utilidad. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Fer, de nuevo por este webinar. Yo sé que sacas de tu tiempito para dedicárnoslo a nosotros. Con mucho gusto Así y que, ahí cuando hagamos el de ChatGPT también que se sumen. ay, sí, ese hay que hacerlo práctico. Te hacemos Sí, todo sí, 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 sí. el plan de marketing, hacemos entre todos el plan de marketing de GBM. Eso, tal cual, tal cual. Entrémosle. A ver qué tanto hay que creerle, porque verás, es también otro tema, el Sí, tema sí, sí, sí. ético y de confiabilidad. Está bien. Pero Perfecto. Buenísimo. bueno, muchísimas gracias a ¿No? todos, que estén súper bien, que pasen un lindo fin de semana. Hasta Chao. luego. Gracias.